Lo que vamos a hacer básicamente es el tema de la inoculación, siembra o incorporación de la semilla al sustrato. ¿Qué tenemos que tener nosotros listos antes de empezar la siembra? Entonces, hay que conseguirnos una bata, hay que conseguirnos unos guantes, hay que tener un tapabocas, ¿sí? Materiales para la asepsia. Si ustedes quieren, si digamos el sitio donde están es con demasiado movimiento, o sienten ustedes que como que de pronto acá se me va a contaminar o algo así, entonces pueden poner uno que otro mechero. Con los mecheros hemos tenido algunas experiencias que, por ejemplo, si tenemos las personas que tienen el cabello largo, por favor recójanselo, porque si pudiera tomar videos de lo que ha pasado, de esas experiencias, toca tener cuidado. Entonces, con los mecheros, tener cuidado. Si estamos, por ejemplo, en la casa, se nos puede caer. Entonces, yo la verdad recomiendo que los mecheros tratemos de no usarlos, o usarlos en sitios, por ejemplo, que tengamos acá el piso es de madera, en sitios donde sea el piso como que no sea de madera, piso de baldosa, granulado, pisos que no vayan a tener riesgos de incendio. Y lo otro es en mesas metálicas, o sea, mesas de acero inoxidable. Todo eso es porque nos toca prevenir accidentes. Y yo la verdad veo que, por ejemplo, el tema de los mecheros es básicamente como para purificar el ambiente, pero nosotros con el tapabocas es más eficiente el uso de los guantes, y tenemos el sustrato. Bueno, en el sustrato les comento que sí, efectivamente ayer el cálculo del agua no alcanzó suficiente para o me dejó para las 2 horas, y empezó la bolsa a quemarse. Yo ahorita les muestro cuál es el riesgo que hay, y apenas sientan ustedes un olor diferente al que está con el sustrato cocinándose, tienen que apagar el, la fuente de energía. Entonces, tenemos nuestras bolsas. Esto es lo que se cocinó. Tenemos que tener nuestro sustrato, temperatura ambiente. Entonces, acá pues tenemos el termómetro. Y pues temperatura ambiente aquí me está registrando. Ya no veo. Ah, sí, ya veo. 21 grados centígrados. Uno simplemente, si lo quieren colocar acá con el termómetro, pues lo introducen, lo dejan un tiempo ahí y no hay problema. Las bolsas, entonces, que estén selladas. Esta bolsa pues aguantó, no hay problema, digamos, en eso. Bolsa o el material, el sustrato ya empacado. Lo otro que tengo que tener, entonces sacamos la otra bolsa. Esta bolsa pues sí tuvo un problema, ya les muestro. Se estaba empezando a quemar. Entonces ahí es cuando toca tener cuidado. Si ustedes ven acá, si ven unos orificios, pero básicamente el sustrato está intacto, ¿sí? ¿Qué nos faltó ahí? De pronto agregar un poquito más de agua para reducir, digamos, ese riesgo. Entonces, cuando estamos haciendo este tipo de pruebas, ensayos, pasteurizaciones, tratamientos caseros, nos toca ir revisando eso. Toca estar mucha observación, no confiarnos. Aquí, aunque yo tenga varios años de experiencia, por ejemplo, yo ayer estaba ahí pendiente, al lado de la estufa, mirando a ver cómo está, que si está saliendo el vapor, cómo está saliendo, porque cuando se confía uno pueden suceder algunas cosas, ¿sí? Entonces al principio tiene uno que estar con mucha observación, mirando, evaluando qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y la idea es que digamos el sustrato pues no se afecte primero, y segundo pues el tema
revisar la caneca, porque a veces esas canecas tienen pequeñas perforaciones, entonces el agua se va saliendo. Pero digamos está dentro de lo normal. Listo, tenemos el sustrato. Tenemos lo otro que tengo acá, entonces les muestro, es el tema de la semilla. La semilla viene en este papel craft, ahora yo lo voy a trabajar. Tenemos algodón para hacer los filtros, tenemos una balanza tipo gramera, digital. Pues, sí, esto no es tan costoso, la verdad. Uno cree que por ser digital es muy costoso, pero la verdad no es muy costoso, y nos puede dar un peso un poquito más exacto. Si no, pues se utilizan las otras que son las análogas de cocina. Los elementos de protección, unas toallas de cocina, toalla de cocina porque hay que ir limpiando. Tenemos que tener también una cuchara metálica. Esta cuchara metálica de las grandes, como las que utiliza uno para la sopa, ellas tienen el volumen es de 10 gramos. Eso pues ya lo hemos probado. ¿Por qué hacemos eso con cucharas y por volumen, digamos, esta siembra? Porque sembrar bolsa por bolsa, midiendo cada capa, capa de semilla, cada capa de sustrato, cuando son pocas bolsas lo podemos ir haciendo, seguramente lo vamos a hacer acá. Pero para la práctica nos toca empezar a mirar, esto sí que tenga los 2 kilos, eso es importante y ya les comento por qué. Pero ir mirando, por ejemplo, el tema de qué se puede hacer con volumen. Por ejemplo, la semilla la podemos entonces trabajar con unos volumen. ¿Por qué es importante que todas las bolsas tengan 2 kilos? Cuando no tienen 2 kilos las bolsas o no tienen un peso estandarizado las bolsas, voy a tener diferencias en incubación. Entonces van a salir las que son más pequeñas, me van a salir primero, y las que van a tener más sustrato en peso me van a salir después. Eso en términos productivos se termina convirtiendo en un problema, porque no voy a tener una homogenización. Con la semilla pues nosotros ya lo hemos probado. Vamos a hacer otra técnica, esta es la técnica de capas, pero vamos a hacer otra técnica que es de cilindro central, que son con un tubito de PVC con un volumen, con una medida determinada de 22 centímetros para 2 kilos de semilla, y eso pues nos da también estandarización. Cuando uno le dicen estandarización, uno se imagina plantas de producción todas computarizadas y todo eso. A veces son cosas sencillas, como que todo tenga el mismo peso, como que todas las bolsas que yo vaya a comprar sean de la misma medida, que el material de las bolsas sea el mismo, que el calibre de las bolsas sea el mismo, que los filtros, ya ahorita les explico, los filtros sea el mismo. Entonces son cositas que tratemos de no variar tanto, que los sustratos que vaya yo a utilizar sean los mismos. Si me están dando resultados y yo quiero probar otro sustrato, pues probamos con cantidades pequeñas y vamos estandarizando. Pero podemos hacer estandarizaciones a nivel incluso casero, entonces para que siempre nos dé lo mismo y no tener, digamos, esas variaciones de producción. Listo, sacamos esta bolsa. Esta es la bolsa que está rota. Si me pasas el tarrito rojo, por favor. Gracias. Entonces en este tarrito rojo básicamente lo que yo voy a hacer es introducir mi sustrato que ya está cocinado, que esté frío, medimos temperatura ambiente. De una vez hacemos lo del pH, tengo unas tiritas de pH ahí arriba Entonces vamos a hacer una medición del pH. Vamos a poner los guantes mientras tanto, antes de abrir cualquier cosa. Uy, guantecitos. ¿Necesitas otros? Sí, pasan otros guantes. Nos vamos poniendo acá los guantes. Nos vamos poniendo acá
El tapabocas, bueno, eso ya lo han explicado muchas veces. Estos tapabocas, la idea de la parte metálica entonces hacia la nariz, cubrirnos el mentón. Para los que tenemos gafas es un poquito complicado porque terminamos nosotros con nublados. Entonces yo por lo general las gafas, a excepción de que esté conduciendo, pues me las quito. Y que nos quede bien tapado. Entonces, con esos tapabocas, podemos utilizar los tapabocas de tela, igual con todas las recomendaciones que han hecho últimamente, entonces no hay ningún tipo de problema. Tenemos nuestra bolsa, tenemos estas banditas de pH, vamos a revisar qué pH, estos son unas tiritas de pH, esto las venden en los almacenes de químicos, por ejemplo. Esta es un poquito costosa, estuvo como 35.000 pesos y trae 100 banditas de pH, pero es de buena calidad, las pueden conseguir incluso más económicas. ¿Qué vamos a hacer? Ella mide la reacción con el sustrato y tiene por método colorimétrico una comparación. No es tan súper exacta, nos da rangos de por ejemplo de 7 a 8, de 8 a 9, pero no nos va a dar. Cogemos un puñado de sustrato, ponemos la tirita acá, que nos quede la tirita por lo menos lo que tiene colores, que nos quede con el sustrato, y dejamos unos 15 o 20 segundos o hasta 30 segundos para que haga la reacción. Estos son papeles reactivos, entonces dependiendo del pH de la mezcla, en este caso que tenemos nosotros de este sustrato, y nos va a marcar. Entonces aquí ya nos hizo una marca. Ellos tienen una tabla de comparación, una comparación de los valores, y básicamente pues nosotros vamos a estar mirando acá, me da como un pH cercano a 7. Cuando yo hago estos sustratos me dan pHs 9, 10, este me dio 7. Entonces el tratamiento por vapor hace que se vaya acidificando un poco más, porque si la cal y el yeso en esas proporciones hacen que para un sustrato de estos el pH se suba de 9 a 10. Luego el tratamiento con vapor queda el pH entre 7 y 8, que es el ideal para pleurotos. Después de que termina el proceso de cultivo, más o menos en unos 3-4 meses, el pH del sustrato se puede bajar hasta 5. Entonces son sustratos que son más susceptibles, que me estaban comentando algo, para contaminaciones, para todo el tema, digamos, también de tema de bacterias, entonces que son medios ácidos. Listo, entonces ahí marcó. Si quieres le pasas para que se vea el colorimétrico comparativo, que lo vean un poquito más cerca. Listo. Yo les recomiendo este porque es más práctico. La parte de la cuestión de comprar un pHímetro, hay pHímetros muy económicos, hay pHímetros que he visto en 100.000 pesos, 120.000 pesos, muy económicos, pero nos toca estar revisando, estarlos estandarizando con soluciones, entonces se nos vuelve un poquito más complejo. Voy a introducir entonces esto aquí en el tarrito este rojo. Me quedo con, no sé si alcanzan a ver ahí, quedó la marca de la parrilla, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener un poquito cuidado con eso. Pero el sustrato quedó húmedo, quedó bien. Miren cómo quedó, la bolsa se alcanza a derretir. Esto es polietileno. Con polipropileno esto no pasa. Entonces el polietileno tiene, digamos, esa
como esas características de que cuando, digamos, la temperatura empieza a llegar a cierto punto, se tiende a derretir e incluso a quemar más rápido que el polipropileno. Bueno. Hay una pregunta de cómo se mete el pHímetro digital. pHímetro digital. Bueno, para el pHímetro digital que me estaban haciendo acá la pregunta, entonces ahí ya nos toca, es un método un poquito diferente. Entonces nos toca, si yo tengo un pHímetro digital, tengo que tener una muestra conocida. Tengo que tener más o menos 50 gramos de este sustrato y agregarle 50 mililitros de agua destilada. De eso yo lo revuelvo, hago como una solución, ya debo tener mi pHímetro calibrado. Acuérdese que los pHímetros digitales uno lo calibra, debería uno calibrarlo en 3 puntos, entonces uno que es con un pH ácido, que por lo general vienen soluciones de 4, otro con el pH neutro de 7 y otro con pH de 10, que es el pH alcalino. Una vez lo tenemos calibrado, hicimos la solución con agua destilada en un vasito, en un frasco limpio, preferiblemente esterilizado. Entonces introducimos la sonda, el pHímetro, el equipo, y esperamos a que nos dé la medición. Esa medida es muchísimo más precisa, ¿sí? Pero pues nos implica que tenemos que tener el tema de mucho más calibrado. Básicamente, pues aquí lo que nosotros cuando estamos en el tema de producción, no llegamos a ese nivel de, por ejemplo, de especificidad. Hay otros pHímetros que seguramente algunos lo han visto, que son unas sondas largas que los introducen también, pero ese, digamos, es un rango entre, ese es casi de la misma precisión de las tirillas estas. De esas tirillas, pues yo les recomiendo que compren, por ejemplo, estas de esta marca, que son de buena calidad, porque hay otros que de pronto uno como que todo le da el mismo pH, ¿sí? El jugo de limón y la soda cáustica le da casi el mismo pH. Yo les recomiendo que compren tirillas de calidad, y eso, la verdad, yo compré eso hace como 2 años y todavía me queda más de la mitad. Entonces, no hay que hacerle la medición a todas las veces que vayamos a hacer sustratos nosotros, no le hacemos la medición. Uno le hace la medición esporádicamente y va evaluando, voy evaluando. Si tengo, por ejemplo, mi sustrato tiene un problema, que veo que no crece, que no incuba bien, entonces ahí sí yo le empiezo a mirar, bueno, miremosle el pH, miremosle ese tipo de cosas. Pero por lo pronto no le vamos a hacer eso. Bueno, entonces tengo unas bolsas acá, unas bolsitas, 2 tipos de bolsas. ¿Listo? Esta bolsa es esta misma, ¿sí? Esta misma bolsa. Esta bolsa tiene una medida de 30 por 60 centímetros. 30 de esta parte y 60 centímetros por acá. Para este tipo de sustrato, pues es la recomendada para 2 kilos. Si cambiamos el sustrato, nos toca también ir probando cuáles son las medidas de la bolsa. Esto es polietileno y es un calibre 2. Calibre 2 es un poco gruesito, no muy grueso. Pero lo mejor, porque me ha pasado en las empresas que venden bolsas y venden plástico, lo mejor es uno tratar de conseguir una muestra y llevarlo, porque en algunos lados el calibre 2 es como 1.5 más bien. Entonces, llevar la muestra que sea exactamente así. Calibre 2 es un calibre que se presta para trabajar y no sale la bolsa tan costosa. Una bolsa de estas puede estar costando alrededor de los 150, 160 pesos. Eso ha subido mucho el precio. Hace 2 años esta misma bolsa se conseguía en 80 pesos. Ya ha duplicado el precio y hay tendencia por los impuestos que están colocando para usar bolsas, que las bolsas sigan subiendo de precio. Entonces, por eso también toca, por el tema ambiental y por el tema económico, toca ir empezando a buscar otro tipo de alternativas. Esta bolsa. Esta misma bolsa
es de la misma, es exactamente la misma, pero entonces aquí nosotros le hicimos el selladito, hicimos un sellado. Es unirle las puntas y sellarle. Entonces ya les voy a mostrar cómo se hace aquí con esta bolsa. Entonces nosotros abrimos acá, ponemos la punta de la bolsa hacia acá, cojo la otra punta de la bolsa, y en una máquina selladora, aquí con calor, sellamos acá la parte inferior. Eso nos permite que la bolsa nos quede sentada y no esté bailando. Hoy lo vamos a, pues no tengo la máquina selladora, no la tengo acá, pero es una máquina selladora, eso no cuesta mucho, pero si eso aplica si ustedes van a hacer el cultivo en estantes, si lo van a colocar en estantes. Vamos a hacerlo de las dos formas. Este sustrato que voy a hacer acá lo vamos a hacer con la bolsa que no tiene el pliegue. Voy a prender aquí bueno, ayer estaba funcionando, no me tocó que me pases la otra balanza, o pásame algo con punta. El atornillador de pronto. Pásame el lápiz, vamos a prenderla acá. No quiso funcionar. Ya funciona. ¿Están bien ceros? Ya. Cero. Entonces, siempre verificamos con la balanza que esté en ceros. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es colocar la bolsa y vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a ir llenando esto de 400 gramos de sustrato por 10 gramos de semilla. Llenamos bien las puntas, porque en estas bolsas que no tienen el cierre, las puntas hay que llenarlas bien, si no nos quedan espacios. Más o menos vienen siendo casi cuatro manotadas normalitas de las mías. ¿Listo? Entonces esta es la primera capa, la hacemos que nos quede como una camita, bien, que no nos queden montañas ni nada de eso. Me desinfecto las manos y vamos a abrir la semilla. Entonces la semilla de este proveedor viene en papel craft. La tratamos de abrir lo más despacio posible, y básicamente lo que vamos a encontrar es esto. Entonces acá lo dejamos viendo. Vemos que se ve el grano de trigo, ¿sí? Se ve el grano de trigo, no se ven manchas parduzcas, negras, no se ven manchas de ninguna otra especie. Está un poco compacta porque lleva ya algunos días. En este recipiente que tengo voy a utilizar solamente la semilla que el recipiente, pues yo lo limpié con alcohol, lo desinfecté con alcohol, y acá entonces lo que hablábamos de desmenuzar, pero si ven que es un proceso suave, toca con suave. Entonces la semilla me queda suelta, es importante que la semilla quede sueltica. Más o menos una cucharada de este porte, espere que no me deja, no,
como es blanco, el contraste no me... Entonces acá ustedes ven que no es una, así es mucho, entonces estamos siendo muy generosos con la semilla, así, muy tacaños, y así vendría siendo lo normal, ¿sí? Una cucharada normal, como yo les digo, sin montaña. Y vamos esparciéndola, que nos quede lo mejor esparcida posible, ¿vale? Hacemos esto nuevamente, entonces llevamos una capa, la idea es vamos a hacer 4 capas. Entonces la segunda capa nos tiene que quedar más o menos en los 800 gramos. Me tapan la semilla. Entonces la semilla, después de utilizarla, la tapamos. 770 y 806 gramos. Ok, entonces volvemos y que nos quede acá como una... que nos quede como una camita, si ustedes ahí la ven con la... Eso es lo bueno de las bolsas transparentes. También es importante que cuando iniciemos con bolsas transparentes. Yo sé que hay de diferentes colores. Entonces, lo mismo, la semilla y la vamos agregando. ¿Qué peso tiene esta semilla? Aproximadamente serían de 8 a 10 gramos. Y que nos queda bien esparcido. Espérense, les muestro un poquito más. No la muevo mucho porque entonces ahí queda bien distribuida, lo mejor distribuida posible. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento radial. Es importante que nos quede bien distribuido. Entonces vamos para hacer la tercera capa. Este es el sustrato que hicimos con bagazo de caña. Entonces, hay unas cañas así de grandes, no las desechemos, ubiquémoslas, porque esas las va a terminar. Ya si son muy grandes, pues ahí nos toca, por ejemplo, estas así. Esto es muy común que nos pase, entonces lo podemos hacer, por ejemplo, irlas desmenuzando un poquito, que no te queden tan gruesas y que no nos vayan a pinchar la bolsa, eso es muy importante. ¿Cuánto vamos? 1110. $187. ¿Cuánto debería yo sembrar cada bolsa desde el inicio? Más o menos me tengo que demorar entre 3 y 5 minutos. Entonces volvemos otra vez a la semilla y la distribuimos. Entonces nos queda algo así, que nos quede bien distribuida. ¿Listo? Entonces ya vamos capa 3. Vamos verificando acá.